Gracias, muy bienvenidos a todos. Vamos a tener hoy día un webinar muy atractivo y muy interesante, sobre todo pensando que se nos viene luego el cyber, entonces hay que ir ajustándose y actualizándose en conocimientos. Vamos a ver cómo aprovechar mejor TikTok Ads, y para eso, qué mejor que Carlos Machicao, fundador de REM, que nos ilustre al respecto. Después de la presentación pueden ir dejando sus preguntas en el chat y las vamos a contestar. Así que adelante, Carlos. Gracias, Yerka. Un saludo a todos. Capaz muchos de ustedes ya me conocen, pero igual súper feliz de poder compartir con ustedes esto, sobre todo, como dice Yerka, en vistas de que tenemos Cyber Monday muy, muy cerca. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Un poco de por qué TikTok, ¿no? Por qué es importante esta red social, específicamente por qué es importante para el mercado chileno. Si bien es una red social muy joven, que todavía no necesariamente ha tenido tanta penetración completa en el mercado, a nivel de anuncios, quiero decir, sí traté de utilizar data específica para el mercado chileno, sobre todo tanto de data que existe de los medios con los que trabajamos, como data de nuestros propios clientes en la región. Luego vamos a hablar un poco acerca de los mitos y verdades de esta plataforma. Hay muchísimas ideas erradas, o tal vez anticuadas, de cómo funciona esta plataforma, de a quién se le habla y cómo se le habla. Y luego vamos a entrar ya en una parte un poquito más técnica. Igual no va a ser una charla técnica esto, porque para eso podemos profundizar luego como ustedes prefieran, pero sí va a ser una charla donde vamos a hablar acerca de cuáles son esos tipos de ads, que ustedes los conozcan y entiendan cómo pueden ayudar a sus marcas a tener un mejor performance en eventos de precio, en eventos de consumo, o simplemente también durante el año en una campaña Always On, por ejemplo. Y como última etapa, obviamente un pequeño anexo de cómo empezar en TikTok. Y esto es muy sencillo, no va a ser un paso a paso ni nada, simplemente unos URL donde ustedes pueden ir, aprender más, entender cómo funciona, registrarse, etcétera, etcétera, también tomando en cuenta el valor de su tiempo hoy acá. Entonces, bueno, para quienes no me conocen, soy el fundador y director de REM Media and Consulting. Yo estoy en nuestras oficinas de Miami, pero siempre estoy yendo a nuestras oficinas en Santiago y Latinoamérica durante todo el año. Nosotros trabajamos directamente con la cámara en todos los eventos cyber, en todos los eventos desde hace ya 3 años. Y bueno, tenemos muchísimos clientes también, tanto en la región como en Chile, en donde nosotros estamos haciendo todas unas estrategias basadas en data. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros 100%. Y lo van a ver durante la presentación. ¿De qué no vamos a hablar acá? De cosas subjetivas. No vamos a hablar acerca de cuál es el mejor tipo de contenido o cuáles son los mejores, las últimas tendencias del último mes en cómo hacer contenido, porque eso nosotros se lo dejamos a agencias que son especializadas en creatividad. Nosotros vamos a hablar de, a nivel de data, por qué es importante y cuál data y qué números respaldan decisiones que los hagan a ustedes hacer más dinero e invertir mejor sus recursos en medios. Como les decía, somos entonces una agencia de medios, una consultora de marketing digital. Estamos en toda la región y lo que hacemos es propulsar estas estrategias basadas en data. Algunos de nuestros clientes, pueden ver que, bueno, desde Mercado Libre en e-commerce, como hablábamos de cyber, hasta empresas muy especializadas, digamos, en B2B como Adecco, o de pharma como Pfizer o Johnson Johnson. Realmente todas tenemos un gran scope de trabajo, banca también, donde el digital siempre se puede adaptar a todas ellas. Entonces, empecemos de una vez. ¿Por qué TikTok? Bueno, primero y principal, porque para enero de 2023 TikTok es la aplicación más descargada en Chile. Absolutamente la más descargada, por encima de Instagram, por encima de WhatsApp, por encima de los streamings, o sea, por absolutamente casi todas las apps es la más descargada. Por lo cual podemos considerar que en cada uno de los nuevos teléfonos que se adoptan en el mercado, esta aplicación va a estar. Entonces, desde 2017 que salió TikTok al aire, en su primera versión como Musical.ly en un principio, y luego se cambió su nombre a TikTok y empezó a ser diferente y ampliar su mercado, ha venido creciendo estrepitosamente, no solo en Chile, sino en todo el mundo. Ahora, ¿por qué es importante este tema de que es la aplicación más descargada? Porque también hay otras aplicaciones que son muy descargadas. Bueno, es importante porque
ustedes ya lo saben y seguro muchos de ustedes que tienen e-commerce saben que el futuro, bueno, el presente y el futuro es mobile, ¿no? La mayoría de las visitas que tenemos diariamente son provenientes del mobile. Nosotros lo vemos todos los años en los eventos cyber. Mobile cada vez más crece en su dominancia. De hecho, cada vez los dispositivos móviles son mucho más rápidos, son mucho más tecnológicos para poder desarrollar nuevas capacidades de resolución de páginas web. Y también vemos que cada vez más marcas están creando aplicaciones, ¿no? Entonces, todo esto obviamente hace que el movimiento hacia los dispositivos móviles sea muy fuerte. Cuando vemos el crecimiento, digamos, en América Latina del e-commerce o de los ingresos por ventas de comercio móvil en diferentes países, vemos que Chile es uno de los más importantes. Claro, cuando vemos esta data así, y por eso la data siempre hay que analizarla a profundidad, pareciera que no necesariamente es el más fuerte, pero cuando analizamos el crecimiento relativo, sí vemos que el crecimiento entre esos años, el segundo más pronunciado solo detrás de Argentina, es Chile. Entonces, vemos que este impacto importante del mobile first o de las estrategias de móvil primero o de pensar en el e-commerce mobile es sumamente definitivo para conseguir éxito en lo que sean nuestras estrategias de e-commerce. Entonces, si nosotros sabemos que el crecimiento en los ingresos de e-commerce en el país está creciendo mucho más en mobile que en desktop, ¿no preferiríamos estar entonces en una aplicación que es la más descargada en todos los móviles y que nos permita a nosotros entonces presentarnos a todos esos usuarios que la están usando? Pues claro. Y no solamente eso, sino que dentro de Chile, y esta data específicamente de Chile, los usuarios de TikTok son shoppers. Y aquí vamos a ver estas 4 datas, hay muchísimas más, pero estas 4 me parecieron sumamente importantes. El 55% de los usuarios de TikTok está de acuerdo que TikTok los motiva a comprar productos recomendados por marcas. Es el 55%, o sea, es más de la mitad. Y esto es un número que probablemente vaya creciendo mientras más marcas se vayan adhiriendo a la plataforma y vayan entendiendo cómo comunicarse con el público que está dentro de esa plataforma. Que eso lo vamos a ver más adelante, cómo es diferente un poco el uso de TikTok a otros usos de otras plataformas. Pero es alto, es un número alto. Luego vemos que el 63% de los usuarios dicen que están dispuestos a comprar un producto que vean en TikTok durante el Black Friday o durante el próximo Cyber Monday. El 63%, y esto probablemente muchos de ustedes ya están pensando el por qué es, pero lo vamos a decir al final. Pero hay algo particular en TikTok que hace que esto suceda. Luego, 2 de cada 3 usuarios dicen que le encantaría encontrar descuentos exclusivos en TikTok durante Black Friday o Cyber Monday, descubrir esos descuentos. Y el 76% de los usuarios que están en TikTok en Chile planean hacer una compra durante el Cyber Monday. Entonces, si ya vemos que la mayoría de nuestro tráfico es mobile, que TikTok es la aplicación más descargada entre las aplicaciones mobile y que de esos usuarios el 76% está dispuesto a comprar, pareciera no tener sentido no estar en la plataforma, ¿no? La pregunta es ahora, ¿por qué no estoy o cuándo voy a estar? Entonces, ahora, ¿por qué pasa esto de que la gente está tan dispuesta a comprar dentro de TikTok? Bueno, pasa mucho que TikTok una de las, digamos, de lo que la gente piensa más de TikTok es que es una plataforma muy espontánea y por ende una plataforma, de alguna manera, más transparente. El descubrir productos dentro de TikTok y sobre todo algunos de ustedes que hayan usado TikTok saben lo poderoso que es el algoritmo de TikTok, hace sentir que ese producto realmente es para mí y que quien me lo está vendiendo de una forma no tan estructurada, no tan empaquetada, ¿no? Entonces, muchas veces las marcas usan influencers o usan influencers dentro de un formato sumamente informal para hacer que el producto sea relevante y sea, como decía, espontáneo y se crea en el producto y en el reason why, ¿no? En el por qué estoy usando este producto, etcétera, etcétera. Entonces, estas características de la plataforma que usualmente no vemos en otras plataformas donde todos los anuncios, los assets y demás son mucho más estructurados, mucho más producidos, hace que la gente tenga esta tendencia de creer un poco más en los productos que ve o en las recomendaciones que ve. El uso también de la plataforma o la forma en que se usa da paso a que uno pueda utilizar microinfluencers y no necesariamente influencers sumamente grandes, porque realmente
si entre uno más repetición ve de algo dentro de esta plataforma que todo el tiempo te está recomendando usuarios nuevos, al final termina creándose un patrón de pensamiento de que el producto realmente es bueno o de que esto es un producto que realmente es bueno para mí. Y cuando hablo de ese patrón de uso, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio de, si tú quieres entender cómo se usa una aplicación o cómo la aplicación quiere ser usada, lo primero que tienes que hacer es ver cómo se ve cuando la abres por primera vez. Entonces, cuando uno abre Instagram, por ejemplo, lo que te pide directamente, o sea, lo que te muestra directamente es los stories arriba, que es uno de los elementos más usados actualmente en Instagram, mucho más que el feed. Y una gran foto que ocupa el 60% o 50% de la pantalla, ¿no? Entonces, no hay mucho espacio para texto, el texto no es relevante, y lo que quiere el usuario o lo que quiere la plataforma o lo que los usuarios van a Instagram para hacer es para ver cosas, ¿no? Para apreciar imágenes, en verdad. Pero ¿de quiénes son esas imágenes? Esas imágenes son de gente que conocemos o que seguimos o que queremos seguir. No estamos hablando de gente desconocida en este caso, estamos hablando de gente que seguimos. Entonces, eso es más o menos el uso que se le da a Instagram. ¿Que también se puede hacer otras cosas? Sí, pero el uso primordial que se ve ahí es ese. Cuando abrimos Facebook, es una plataforma mucho más de como lo que se llamaría como browsing, ¿no? Como ir como casi como vitrineando noticias y estatus de gente, etcétera, etcétera. Hay mucho más espacio para la lectura. También es una plataforma que está centrada en quienes conocemos, pero está centrada también en muchos publishers, ¿no? En muchos editoriales, en cosas de noticias, en etcétera, etcétera, en donde nosotros podamos informarnos de cosas. Y ese ha sido realmente el impacto que Facebook siempre ha tenido y la línea que ha seguido hasta ahora. Por eso también es que se tiene tanto impacto en poblaciones, digamos, en segmentos etarios un poco más elevados. Cuando abrimos Snapchat, que esa sí es una aplicación que es muy de nicho, muy juvenil, lo primero que nos muestra es nuestra propia cámara. Es simplemente basada en contenido generado por nosotros. Es una plataforma que quiere que generes contenido y que lo comuniques y se lo compartas a tus amigos. No le interesa que leas el contenido necesariamente de otros, sino que tú compartas contenido. Y cuando vamos hacia TikTok y lo abrimos, lo primero que se nos refleja es esa página de para ti, ¿no? Ni siquiera el default no es a quienes seguimos, es para ti. Es ese descubrimiento continuo y constante de cosas que nos pueden gustar. Entonces, siempre tenemos esa sensación de que, a ver, de que es un scroll infinito y de que infinitamente podemos encontrar contenido, ¿no? O sea, es realmente impresionante cómo a veces, o sea, a mí me ha pasado, estoy así y de pronto pasa una hora y sigo ahí, ¿no? Porque el contenido es tan adaptado a tus gustos que es muy, muy, muy bueno. Entonces, ahí vemos la diferencia, por ejemplo, entre los que más que todo tal vez están compitiendo por nuestro dinero, que es Instagram y TikTok, y es como, ok, Instagram en este caso no va tanto hacia el descubrimiento, y TikTok sí. Entonces, ¿qué nos permite eso entender? Nos permite que es una buena herramienta tanto para el engagement, porque la gente pasa mucho más tiempo ahí, y también para el descubrimiento de nuevos negocios, ¿no? Nuevos productos, etcétera, etcétera. El mindset de la persona está más hacia allá. Entonces, ese descubrimiento ha captado la atención. Aquí sí, esta es una estadística que es de Estados Unidos, no es necesariamente global, todavía no existe para Chile, pero es un comportamiento, ningún comportamiento necesariamente de Estados Unidos no se ha traducido a un comportamiento de Chile en su mayoría. Entonces, la personalización de TikTok y la enorme cantidad de user-generated content o contenidos generado por el usuario hace que el engagement en esta plataforma sea muy superior. Entonces, ya en los próximos años probablemente sobrepase a la cantidad de minutos totales diarios que tiene Facebook, que es el más fuerte y siempre ha sido el más fuerte, obviamente porque fue el primero y porque tiene el grueso de la población y las poblaciones más establecidas, etcétera, etcétera. Pero ya conforme pasa el tiempo, no solamente ha aumentado el conocimiento de TikTok como plataforma, sino que también ha aumentado las edades de usuarios que lo usan. Entonces se ha abierto un poco el abanico y la gente está usando mucho más la plataforma, más gente la está usando y por mucho más tiempo.
A lo que les decía antes es que esto ha hecho que el 78% de pymes que usan TikTok han visto un gran retorno dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ser descubierto. Cuando, por ejemplo, si nosotros abrimos un Instagram hoy como una empresa pequeña que no ha hecho nunca nada dentro del mundo digital, nos cuesta muchísimo llegar a la gente. No va a ser fácil llegar a la gente, va a ser necesario que nosotros empecemos a invertir en anuncios, etcétera, 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 para darle un poquito más de promoción y distribución a ese contenido. En TikTok pasa absolutamente lo contrario. Si creas un contenido, obviamente siguiendo lo que sean las tendencias, teniendo todo un tema de creatividad al lado, ojo, que creatividad y tendencias no significa una gran producción y un gran gasto monetario en eso, en producción, guiones, cámaras y demás, no. Si logras eso, es muy fácil que te descubran y te vayan descubriendo en la misma plataforma porque está hecha para descubrir. Ahora, 76% de las pequeñas empresas usan social media, lo cual significa que esto, o sea, TikTok, si el 78% de quienes la usan, de las pymes que la usan, han visto un gran retorno y el 76% de las empresas pequeñas usan social media, creo que hay un solapamiento que va a empezar a existir ahí. Pero todavía no existe y esa es la oportunidad de la que vamos a hablar. Lo que les decía, en Instagram también, quienes han estado acá por más tiempo, probablemente han visto que el engagement y el alcance no es el mismo, ¿no? Ha habido una caída importante del alcance en Instagram desde el 2020, en donde ya no necesariamente estamos llegándole a todos los followers que teníamos, porque antes algo que hacían las marcas era como enfocarse mucho en crecer su comunidad, enfocarse mucho en crecer followers y demás, porque eso significaba que tengo más gente a quien hablarle, porque cada vez que ponía un post le llegaba directamente a esas personas. Instagram, en su estrategia de seguir un poco los pasos de TikTok, esa disrupción que ha habido en el mercado de mostrarle a quien no te sigue, Instagram ha empezado a hacer eso, ha empezado y probablemente lo han visto en su Instagram, que a veces le salen posts de marcas o usuarios que ustedes no siguen necesariamente, y eso ha hecho que el alcance orgánico baje. Entonces, realmente todavía ellos no han logrado dar a mi opinión, no han logrado dar con la solución correcta para su plataforma o para crear ese balance entre su plataforma y lo que sus usuarios quieren hacer. Pero ha afectado negativamente el alcance. Entonces, esa baja en el alcance de Instagram sí se puede ver reflejada en una subida en el alcance y en el descubrimiento que vemos en TikTok. Ahora, hablemos de qué contenido está en TikTok. Bueno, primero que nada, en TikTok, en el 90%, no vemos otra cosa que no sean videos, ¿no? En formato corto, aparte. Entonces, hay muy pocas ocasiones en donde vemos una foto en TikTok. Ahora, los videos generan 27 veces más clics que un banner estático en promedio. Tienen 82% un aumento en la intención, o lo que se llama el buying intent. ¿Y por qué? Porque claramente un video a mí me da mucha más información que lo que me puede dar una imagen, ¿no? Ojo, estamos hablando de intención, no estamos hablando necesariamente de conversión, porque conversión, a veces yo solamente necesito poner, no sé, 35% off, listo, cómpralo ahora, ya, no necesito más información. Pero en que la gente se encariñe con un producto o entienda para qué sirve un producto o yo le muestre un producto que no necesariamente esa persona tiene conocimiento porque no soy una gran marca, porque no soy una mega empresa, etcétera. TikTok te permite, o no TikTok, los formatos de video corto te permiten dar esa explicación. Claro, no estamos hablando de un video de 20 segundos, estamos hablando de un video de 6, 15 segundos, etcétera, etcétera. Ahora, también vemos un aumento en recordación de marca, en ese recall de marca versus el estático. Y esto lo medimos por ejercicios de brand lift, que lo vamos a ver luego más adelante. Y eso hace que, si nosotros queremos que la gente nos recuerde, los videos son lo mejor, ¿no? Por la misma razón que estábamos hablando ahora. Y tenemos mayor engagement. La gente, o sea, si lo capturas en los primeros 2 segundos, se va a quedar viendo mucho más tu contenido que lo que se quedaría viendo cualquier otro contenido que a veces pasa por tu feed. En el pasado ya está quedando un poco el tema de las impresiones, ¿no? O sea, si bien es importante medir las cosas por impresiones, una impresión actualmente contada por cualquier plataforma es simplemente que tu imagen haya aparecido en algún momento en la pantalla, haya ocupado alguna cantidad de píxeles dentro de tu pantalla. ¿Significa eso que te vieron? Probablemente no.
O sea, que tú veas algo o que lo scrollees no significa que hayas visto el anuncio, ¿no? Uno ve los anuncios que realmente le llaman la atención y por eso TikTok también en su formato de full screen te da el absoluto viewability o lo que se llama el SOV o Share of View o digamos como el share de ver, o sea, la cantidad de pantalla que ocupa es el 100% básicamente. Entonces, tu anuncio está ahí para que la gente lo vea y no lo va a perder. Formato corto, mayor retorno de inversión. Ahora, ¿por qué les decía que es un momento de oportunidad? Les decía que es un momento de oportunidad porque los TikTok Ads funcionan igual que la mayoría de las otras plataformas, o en su gran mayoría, a través de un sistema de puja, ¿no? Tengo tanta oferta y tengo tanta demanda y de ahí proviene el precio de distribución o el precio de clic o lo que sea. Entonces, en Chile actualmente hay condiciones muy favorables. ¿Y por qué? Porque hasta 6 meses atrás o 6, 8 meses atrás, los únicos que podían pautar en TikTok eran las grandes agencias, como nosotros, por ejemplo, que teníamos grandes clientes con grandes presupuestos y entonces tenían contratos directos con TikTok. Hace 6 meses creo que fue, o un poquito más, se abrió TikTok Ads para todo el mundo. Pero no muchas empresas lo usan, no muchas empresas lo saben usar, etcétera, etcétera, y por ende no hay tanta demanda, pero como vimos ya en la cantidad de usabilidad, en la cantidad de usuarios, en la cantidad de descargas y demás, hay muchísima oferta. ¿Qué es la oferta? Básicamente la cantidad de ojos viendo, ¿no? La cantidad de espacio para poner anuncios. Pero hay poca demanda porque no hay tantas marcas. Cada vez hay más, eso sí, pero todavía no hay las suficientes como lo que vemos en Instagram o lo que vemos en Facebook. ¿En qué se traduce? Se traduce en que si comparamos, por ejemplo, los costos por clic o los costos por 1000, que son los costos de distribución, cuánto me cuesta a mí mostrarle un anuncio a 1000 personas, vemos que en TikTok ese costo por 1000 es de, en promedio, $0.28, cuando lo comparamos con Meta, bien sea Facebook o Instagram, en un promedio de 0.64. Ahora, el CPC de Meta es menor, es verdad. El costo por clic de Meta es menor. ¿Por qué? Yo se lo voy a... digamos que el costo por clic se lo atribuyo yo siempre a, primero, la cantidad de placements que tiene Meta. Es muy superior, ¿no? Tiene muchísimos placements, tiene muchísimos niveles de call to action, muchos botones, etcétera, etcétera. Entonces el click muchas veces es mucho más fácil de hacer en esas plataformas. Pero TikTok no está tan lejos de ahí. Aparte que siempre el costo por clic va a depender un poco del asset que estés mostrando. Sin embargo, si comparamos el costo por 1000, cuánto me cuesta mostrarle esto a mí, a 1000 personas, y el costo por clic promedio, al final de cuentas, yo voy a tener un mejor performance en TikTok que en Meta. ¿Vale? Y mientras más personas lo vayan usando, que es lo que está pasando actualmente, mucho más fuerte va a ser la capacidad de targetización que tenemos dentro de la plataforma y esos números van a ser mejores. Ahora, todos estos números van a depender de la capacidad que tengan ustedes, obviamente, de utilizar la plataforma a su mejor manera o de contratar gente que sepa utilizar la plataforma de la mejor manera. Pero lo que sí les quiero decir es que esto no va a durar por siempre. De hecho, acá en los Estados Unidos ya no pasa. TikTok es de las plataformas más usadas para anuncios actualmente y por ende los costos de CPM son más altos y los costos de CPC también, ¿no? Entonces, Chile y otros países de Latinoamérica están viviendo unos momentos importantes para que marcas que tal vez no tengan los presupuestos que tienen otras marcas más grandes puedan hacerse espacio en un segmento de población o en un segmento, digamos, del mix de medios importante. Ok, entonces pasemos ahora a los mitos y verdades y el primero que siempre dice es que, bueno, mito, es solo para audiencias juveniles. Es verdad, era así. Al principio eran solo chicos de 13 años utilizándolo, etcétera, etcétera, pero eso ya ha cambiado. Ha cambiado, sobre todo el mayor cambio provino en la pandemia. La gente no tenía nada que hacer y TikTok ofrecía casi que entretención ilimitada, ¿no? Entonces, desde ese momento hasta principios de este año, ya ahora el 40% de los usuarios son mayores de 30 años en TikTok. Y la audiencia de TikTok de entre 24 y 35 años es cerca del 31%. Entonces, si bien sí tenemos una amplia audiencia menor a los 18 años, que es cerca del 30%, que para algunas marcas puede funcionar de maravilla,
no quiere decir que no tenemos una amplia audiencia en el sector más importante de comercio, que es ese entre los 24 y más o menos los 39 años, etcétera, etcétera, ¿no? Sí hay deficiencias importantes en audiencias mayores a 50. Eso no se los voy a decir que no. Sí, no hay, casi no hay nadie. Sin embargo, ahí no está la mayoría del comercio. De hecho, lo vamos a ver ahora, pero si lo comparamos con usuarios de Instagram, por ejemplo, ¿dónde está la mayoría de usuarios de Instagram? El 32% están en ese 25-34. Acabamos de ver que en TikTok era el 31%. Entonces, en ese 18-24 están 24%. Entonces, la suma total realmente de esa audiencia no es muy disimilar. Sí, obviamente, cuando hablamos de audiencias más jóvenes de 3, 6 y 7, TikTok va a ser sumamente superior, pero oye, o sea, es que no nos interesa, porque si nosotros hacemos ads, nosotros podemos segmentar y decirle, oye, muéstrame solamente a esta audiencia, y ya. No hay necesidad no, como vamos a hacer ads, vamos a perder mucho dinero mostrándonos a gente de 3, 6 y 7. No, tú lo puedes segmentar. Y es una importante cantidad de población que está ahí. Entonces, no caigamos necesariamente en esa especie de falacia que se ha creado, que era verdad en un momento, pero ya no, en donde la mayoría de los usuarios son jóvenes que no van a tener un impacto en el e-commerce, porque tan sencillo que no es así. De hecho, cuando vemos los usuarios en Chile de e-commerce, la mayoría de esos usuarios están entre los 20 y los 39 años, que son esos usuarios que en TikTok también son la mayoría, ¿no? Entonces, ahora sí, que hay una cantidad de usuarios entre 40 y 49, 50 y 59 que no vamos a tocar, está bien. 100% válido. Y para eso tendremos otras plataformas, tendremos Facebook, tendremos Google, etcétera, etcétera, o tendremos incluso medios tradicionales. No estoy diciendo con esta presentación para nada que TikTok tiene que ser el 100% de su mix de medios. No. Pero sí tiene que ser parte de ese mix porque hay una muy buena oportunidad y porque realmente si no estás ahí, alguien de tu competencia va a estar y te está robando ese market share. Siguiente. TikTok no es para empresas, es solo como para cosas divertidas y demás. No, realmente desde la creación de TikTok for Business, la participación de marcas en el ecosistema de esta aplicación no ha dejado de subir. Y esto fue hace 2 años y medio. No es muy, digamos, longeva la plataforma de business, pero no ha dejado de crecer en la cantidad de marcas que pautan, ¿no? Entonces, de hecho, en un survey que se hizo en Chile, el 65% de los usuarios chilenos mejoró su percepción de una marca luego de que esto usara TikTok. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Por lo que hablábamos antes, ¿no? Por cuáles son las percepciones que tiene, cuáles son las percepciones que tiene el público de la marca. Entonces, una marca que obviamente está en TikTok probablemente, si lo hace bien, estaría usando assets mucho más espontáneos, mucho más cercanos, mostrando la marca de una manera no tan estructurada y producida, y obviamente eso ayuda a mejorar la percepción de marca. Y si tienes mejor percepción de marca, probablemente tengas mayor intención de compra. Entonces, esta data es sumamente importante porque, como les digo, hay muchas empresas que dicen eso, no, TikTok no es para mí por la edad o porque TikTok no es para empresas. Y eso es lo mismo que se decía en 2008, 2007 de Facebook en su momento, y luego se decía de Instagram también y de demás plataformas, y ahora es casi como parte inequívoca de cualquier plan de medios. Entonces, la oportunidad es ahora. No quiero decir con esto que luego si pasa la oportunidad no estén, pero si van a estar o si planean estar, este es el mejor momento para entrar o de los mejores momentos para entrar todavía. Tercero, solo se tiene éxito en esta plataforma si tienes excelente producción de video, porque claro, se entiende y yo entiendo por qué se puede pensar eso, de que, oye, si tengo muy buena, o sea, si la plataforma es solo video, entonces necesito muy buena producción de video. Y cuando vemos el tipo de contenido preferido por usuarios en Chile, en TikTok, el que menos puntaje tiene es videos de alta producción. O sea, realmente no es un factor tener videos de alta producción. De hecho, cuando se le pregunta a los mismos usuarios en Chile cuáles son las características de TikTok que les gusta más, la que tiene mayor puntaje es la que dice que es muy espontáneo. Entonces, aquí es donde voy y les digo, no necesitan un gran presupuesto de producción, necesitan simplemente es entender cómo se usa, ¿no? O sea, ver los videos, probablemente tener a alguien en el equipo que sea joven,
o sea, o por lo menos no necesariamente joven, pero que use la plataforma con frecuencia, y que les diga, oye, ¿sabes qué? Podemos grabar con el teléfono, o sea, no necesitamos una cámara, no necesitamos iluminación, no, no, no. Lo que se necesita es seguir tendencia, ser entretenido, ir al punto y no necesariamente estar vendiendo todo el tiempo, sino entretener. Y ahí la marca va simplemente a hacer su trabajo sola. Vale. Entonces, si ya sabemos qué tipo de cosas hacer y por qué estar ahí, cómo podemos estar ahí como marcas desde el punto de vista de anuncios y cómo podemos medir esos anuncios y cuál es la virtud de la plataforma. Con esto, vamos a ver. Están los anuncios in feed, que son los normales y los que siempre se utilizan, los que ven ustedes cuando abren la plataforma. Y lo bueno de TikTok es que se mimetiza mucho con un contenido normal, ¿no? Sobre todo si es un contenido hecho desde el punto de vista, como les decía, espontáneo, de una manera orgánica, de una manera muy parecida a los TikToks normales. Entonces, simplemente vas a contar la historia o mostrar un POV de cómo la gente usa tu marca. Entonces, esto es generalmente lo que se usa. Luego está Top View. Top View es un anuncio que aparece al inicio de la aplicación. Cuando abres la aplicación, ves el anuncio y vaya, o sea, es como muy, muy, muy potente eso. Luego se transforma ya en un TikTok normal. Obviamente es un poquito más invasivo, pero tiene muchísimo impacto, ¿no? Esto es muy, Brand Mission es un formato particularmente interesante para nosotros. Nosotros lo hemos utilizado con muchas marcas y es cuando colaboras directamente con un creador de contenido. Entonces, alguien que ya cree contenido, él crea un video o ella crea un video en su feed y tú con ese código que ellos te proporcionan, tú puedes impulsar ese video, ¿no? Entonces puedes generar mayor cantidad de impresiones, mayor rendimiento, tú mostrándolo a la audiencia que tú quieras, etcétera, etcétera, no necesariamente dejándolo a los followers o la gente que sigue o la gente que es recomendada para ese usuario, porque capaz no necesariamente te gusta a ti la audiencia que pueda tener un creador de contenido, porque en TikTok no es tan importante y esa es como la idea que hay que cambiar. La audiencia no es tan importante, sino el alcance de ese creador y lo que te gusta es su forma de hacer el contenido o la forma en que él genera el contenido alrededor de lo que sea que comunique. Entonces, tú puedes simplemente impulsarlo a una targetización que tú quieras hacer. Luego están los efectos de marca y demás, y bueno, ¿cómo lo medimos? Aquí no me paré tanto, disculpen, pero es que porque me parece que no es algo donde uno empieza en TikTok. O sea, los efectos de marca son cosas mucho más avanzadas, son cosas cuando ya realmente quieres hacer más desarrollo, necesitas más equipo técnico, etcétera, etcétera, pero también son buenos para generar engagement, porque si todo el mundo, digamos, en un concierto que estés patrocinando tu marca o lo que sea, puede usar algún elemento que tenga tu marca encima y que también sea alusiva al evento, pues un ejemplo, está buenísimo, ¿no? Ahora, ¿cómo medir? Aquí, bueno, están las métricas de vanidad, las que no usamos ya, likes, followers, reacciones, etcétera. Todo el mundo aquí dice, ay, ¿cuántos likes tiene mi post? No, no importa realmente necesariamente en TikTok. ¿Cuántos followers tengo como marca? No, porque muchas empresas que empiezan o muchos creadores de contenido a veces la viralidad de un video en TikTok es mucho más fácil. Antes la viralidad dependía de que alguien compartiera necesariamente tu video y ahora simplemente es de la cantidad de viewability, o sea, de cuánto tiempo la gente se queda viendo el video, lo cual no necesariamente es medible por esas métricas que estamos hablando ahí. Entonces, nos fijamos más en métricas accionables, engagement, compartir, clics, conversiones, etcétera, etcétera, que nos dan indicaciones de cómo está funcionando y de qué está funcionando, perdón, y qué no está funcionando, y cómo debemos cambiar la estrategia según eso. Ahora, ¿cómo pautamos? Es muy sencillo. Pautamos de la misma manera que pautaríamos en el Ads Manager de Facebook. Si alguno de ustedes utiliza Facebook directamente y no necesariamente a través de una agencia, verán que esto es muy parecido. Ustedes seleccionan el objetivo que quieren, si quieren alcance, si quieren tráfico, si quieren que vean el video completo, si quieren generar leads, interacción de la comunidad, si quieren instalar aplicaciones, si quieren hacer conversiones en el sitio web, etcétera, etcétera, etcétera. De eso va a depender, aquí ustedes deciden qué es lo que quieren hacer. Y se ve muy similar a cómo se ve un Ads Manager de Facebook, por ejemplo, ¿no?
tienes tus campañas, creas tus campañas, vas generando las audiencias, vas generando los assets gráficos, las creatividades, las vas cargando. Si es de algún creador de contenido, simplemente pones el código y tú vas controlando cuánto gastas y vas viendo cuánto ha sido el rendimiento, ¿no? Aquí, como les dije, no me voy a detener tanto porque es una parte un poquito más técnica, pero como les digo, es muy parecido a cómo se pauta en Facebook. Entonces, si ustedes ya tienen una agencia que pauta en Facebook, probablemente sepan pautar en TikTok. Y si ustedes ya de por sí saben pautar en Facebook, va a ser muy fácil para ustedes el utilizar la plataforma de TikTok Ads Manager, porque es básicamente una copia. ¿Qué es importante? Todos los que han hablado conmigo en el pasado lo saben. Creación de audiencias es sumamente importante. TikTok ofrece una cantidad importante de opciones para la creación de audiencias. Y estas creaciones de audiencias, por lo general, y lo importante es que vienen no solamente demográficamente, sino que hay mucha data de intereses y comportamientos, ¿no? Y aquí esta data no necesariamente viene dada por gente que siga páginas, como pasa en Facebook, ¿no? Que si tú dices, oye, quiero gente interesada en, no sé, comida o restaurantes, entonces Facebook va a buscar segmentos de población o clústeres que sigan páginas de comida, de restaurantes, etcétera, etcétera. En este caso se refiere a personas que han visto y ven en su mayoría por encima del promedio tanto porcentaje de videos. ¿Qué quiero decir? Para explicarlo mejor, si yo en promedio, por ejemplo, no sé, veo videos en TikTok y mi promedio de visualización es del 25% de cada video, quiere decir que todo aquello que esté por encima del 25% en promedio me interesa más. Entonces, la plataforma entiende eso como que son comportamientos de interés y comportamientos de compra y demás, ¿no? Entonces, si yo siempre que veo videos de autos y autos de competición y carrera, por ejemplo, y siempre yo termino viéndolos por 70, 80%, va a categorizar mis visualizaciones como que eso es lo que me interesa a mí. No significa que le tengo que dar clic, no significa que le di clic, no. Eso son otras cosas. En este caso es los intereses. Y eso es muy poderoso, porque es una forma muy fácil de ustedes descubrir, por ejemplo, una marca de cosméticos, personas que están interesados en rutinas de skincare. No necesariamente en Facebook o en Instagram existen tantas páginas de rutinas de skincare, pero sí hay muchísimos videos que en TikTok acerca de eso. Y eso les va a ayudar a ustedes a descubrir audiencias que están interesadas en su producto y ustedes lo pueden segmentar por edad, por sexo, por todos los temas demográficos. Lo único que todavía no se puede hacer es que puedas segmentar por región en Chile, ¿no? Así que cualquier campaña que se haga en TikTok Chile va a ser una campaña nacional. Ahora, no necesariamente eso es malo, en el sentido de que de igual manera, siempre pasa, cuando uno hace una campaña en Chile nacionalmente, el 60-75% de las impresiones siempre se van en región metropolitana, por ejemplo. Entonces, si ustedes están concentrados en región metropolitana, igual les va a servir. Ahora, si están concentrados en una región en específico, ahí sí creo que no va a ser tan provechoso. Entonces, eso sería lo único que sí les digo. Si tienen esa condición, no es el momento, hasta que se habilite, ¿no? ¿Qué otra cosa nos permite hacer TikTok? Nos permite subir nuestras propias audiencias. Entonces, si nosotros tenemos audiencias de primera fuente y las subimos a la plataforma, es decir, bases de datos, etcétera, etcétera, él puede conseguir audiencias similares, ¿no? Y puede, digamos, si nosotros tenemos un píxel, puede generar audiencias a partir de ese píxel. Y bueno, básicamente funciona el tema de medición muy similar a como todo lo que hemos visto en el pasado. Pueden ver gráficos de rendimiento, gráficos de qué tipo, de cuánto se gasta en qué tipo de población, en qué tipo de segmentos, cuánto parte del video se ve, quién lo ve más, quién lo ve menos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy profundo el nivel de análisis que podemos hacer. Y como les decía, podemos utilizar herramientas avanzadas como de Pixels, que nos ayuda a comprender la magnitud de nuestros esfuerzos y nos permite saber si algo está generando compras en el sitio web, por ejemplo. Y eso nos ayuda a aumentar y optimizar nuestras herramientas. Entonces, la optimización de audiencias es potente en TikTok también. Al principio, cuando recién salió, no era para nada tan fuerte. Entonces era más como tratar de estar ahí. Ahora, con estos años,
ellos, digamos, se han puesto las pilas de alguna manera y tienen pixels, tienen lo que les decía, las audiencias de primera fuente, tienen segmentaciones mucho más específicas, etcétera, etcétera, que ahora sí son herramientas muy, muy poderosas, no tan granulares como las que tiene Meta todavía, porque Meta tiene muchísima data, pero sí igual son muy, muy potentes y sirven mucho. Algo que también me gusta bastante para aquellos que estén aquí hoy y que no necesariamente tengan un e-commerce y que digan, oye, pero no tengo un e-commerce y lo que ¿sabes? Me gustaría es entender cómo esto puede impactar a mi marca. TikTok tiene, que también lo tiene Facebook, ojo, una herramienta que se llama Brand Lift Study o estudios de impacto de marca. Y estos estudios lo que hacen es generar unas preguntas o una encuesta a una parte de la población que ha sido impactada por tu anuncio y luego a un grupo control que no ha sido impactado por tu anuncio. Y digamos, lo que responden, que sería, digamos, tú puedes preguntarles, vamos a decir que yo tengo una marca que se llama, no sé, Casa. Y esta marca Casa, quiero saber la gente que vio el anuncio, cuánto la recuerda versus la gente que no ha visto mi anuncio. Y cuánto porcentaje, digamos, de gente que vio el anuncio planea comprar algo en casa versus la que no vieron el anuncio. Y cuando tú comparas los dos resultados, ahí ves el impacto que ha tenido el anuncio en la población expuesta, ¿no? Entonces, esto generalmente ayuda a muchas marcas que no necesariamente tienen e-commerce y que pueden entender si esto está teniendo un impacto en el mind, en el top of mind de la gente, si la gente está pensando entonces ahora en tu marca y antes no pensaba en ella, y si esto se puede traducir entonces una compra en punto de venta. Entonces, estas herramientas son importantes y lo digo de esta manera porque sé que ahorita estamos hablando un poco más de e-commerce, pero también para marcas que no necesariamente tengan e-commerce o que la mayoría de su venta quisieran impulsarla en el sector offline, también hay forma de medir ese impacto, o por lo menos medir el impacto en la presencia de... Aquí, un poco cerrar esta parte, una campaña que hizo TikTok que a nosotros, a todas las agencias, y que decía, don't make ads, make TikToks. No hagan ads, hagan TikToks. Y por lo mismo, ¿no? La gente no consume anuncios en TikTok, la gente trata de consumir simplemente videos en TikTok que se parezcan a lo que consumen todo el tiempo. No es vender, 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 porque la mayoría de la gente, si le mandas muchos mensajes comerciales o muchos mensajes simplemente de información no relevante, lo que sea, te van a dejar de seguir, ¿no? O van a bloquear tu página y ahí sí, de verdad que ya no hay nada que hacer, porque te afecta en el algoritmo. Entonces, si van a entrar en TikTok, háganlo de esta manera, espontánea, que es algo a veces que pareciera contradictorio, porque les estoy diciendo, háganlo de una manera que no les cueste tanto. Y mucha gente dice, no, tengo que gastar plata. No hace falta que gastes plata en producción. Haz cosas simplemente que se parezcan a lo que ya hay en la plataforma y deja que corra. O impúlsalo con anuncios y eso te va a hacer bien. Entonces, si no lo planeas hacer así o si no lo quieres hacer así, es mejor que no lo hagas porque realmente no va a tener el impacto que deseas. O si no tienes los assets ahora, no es el momento para que tu marca salga por ahí. Porque capaz puedes decir, oye, pero tengo unos videos cortos que uso en Instagram y me van bien. Sí, pero mi recomendación sería no los uses en TikTok porque no es lo mismo. Espera a tener otros assets. Si tienes que esperar unos meses o para después, espera igual. Porque esto es una de las cosas más relevantes para que te vaya bien en esa plataforma y para que también el público se acostumbre a que tu marca no es una marca como estructurada y que como que no pertenece al ecosistema. Vale, entonces ya lo último, ¿cómo empezar? Bueno, aquí estos links, igual esta presentación la van a tener, información general de TikTok, TikTok Business. Tienen que crear una cuenta de negocio, 100%. Se van a ads.tiktok.com. Es muy fácil, no hay mucha dificultad en crear una cuenta de negocio. Esta cuenta de negocio es separada de la cuenta, si es que tienen una cuenta de TikTok, no tiene nada que ver. Tienen que crear la cuenta de negocio. Y si quieren aprender a usar la plataforma a mucha más profundidad, hay una academia, está todo en español. No se preocupen, no está todo en inglés. Ahí en myacademywithtiktok.com/learn. Sé que el link está en inglés, pero ahí está en español también, todas las opciones para que ustedes lo puedan ver, ustedes o su equipo lo puedan ver y entender cómo usar la plataforma. Algo que, y aquí lo último, que me gusta mucho, que ojalá lo puedan revisar, es revisen los casos de éxitos que están en estas páginas, porque lo pueden ustedes filtrar por industria, por qué tipo de solución usaron, cuál era el objetivo, qué región.
en qué región se hizo, o el tipo de negocio. Y entonces ahí pueden ver cosas tal vez que se acerquen más a sus marcas. Capaz aquí hay bancos o capaz hay no sé, CPGs o cosas así que dicen, oye, ¿cómo alguien de mi rubro utiliza TikTok o cómo ha tenido éxito en TikTok? Y ahí pueden entonces entender cuáles son las mejores formas de utilizarlo y generar mayor impacto y obviamente mayor retorno a su dinero, obviamente, sobre todo viendo que vamos al cyber y es muy importante que el retorno sea lo primero que esté en nuestra mente, ¿no? Eso es todo. Cualquier pregunta adicional, si no la respondemos ahora, ahí está mi correo. Y si necesitan alguna ayuda o asesoramiento local, Ronnie Groisman es nuestro comercial en Chile. Él está allá en Chile y él puede hablar con ustedes en cualquier momento. Ahí está su correo y su número de teléfono por si lo necesitan. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Te voy a encargar la presentación. Si puedes dejar de compartir pantalla ahora para poder tener acceso al chat, Sí. ahora vamos a contestar las preguntas. Dice una pregunta. Vamos a enviar la presentación y se va a mandar la grabación también. Pregunta Grisel, ¿cuántos videos se recomienda realizar por semana en TikTok? Wow, okay. Eso sí es una pregunta más a nivel orgánico, no es una pregunta necesariamente de anuncios, pero sé por el equipo de Social cuando he interactuado con ellos que ellos sí recomiendan que sean varios. De hecho, ellos recomiendan a veces que puedan ser por lo menos uno al día, ¿no? Eso es como básicamente el ritmo de subida de assets. Ahora, eso estamos hablando de contenido orgánico, ¿no? Y este contenido orgánico es un contenido muy fácil de hacer. Por eso les digo, yo sé que dice uno al día, wow, o sea, ¿cómo voy a hacer eso? No, pero es que, claro, estamos hablando aquí de content creators, ¿no? Ahora, marcas obviamente no suben tanto contenido, lo que hacen es más ads porque es mucho más costo eficiente para las marcas. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el porcentaje de cierre que nos trae TikTok como e-commerce? De cierre, me imagino que significa De- conversión. Yo creo, sí. Bueno, nosotros hemos visto muy buenos niveles de conversión. Obviamente va a depender del negocio y va a depender de muchas cosas. Va a depender de cómo está la página web, etcétera, etcétera. Yo nunca me gusta cerrarme en un nivel, pero nosotros hemos visto niveles de conversión en TikTok cerca del 1.5%, como de 1.5 a 2% en el mejor de los rangos y luego ya obviamente por debajo del 0.8, 0.6 digamos, en las que no tienen tanto performance. Voy a juntar tres preguntas que están relacionadas, porque una dice, ¿cuál es la inversión mínima en ads que acepta la plataforma para TikTok? Sí. El presupuesto actual en TikTok aparece como de 50.000 pesos diarios, es posible que sea menos. Y eso parece, porque el otro es el presupuesto, sí, sí, eso sería presupuesto, son esas dos preguntas relacionadas a presupuesto. Correcto. Sí, ese es el presupuesto que TikTok exige en la plataforma. Es como el presupuesto base que piden ahora y no estoy seguro que pueda ser menos. Ha sido así desde que lanzaron la plataforma. Ujú. Dice que se han visto que algunas cuentas se bloquean porque venden productos multimarcas o de otras marcas y cómo se han solucionado. Mira, de hecho, o sea, nosotros cuando hemos tenido problemas, obviamente hablamos directamente con TikTok porque tenemos la relación con TikTok. No estoy seguro si dentro de la plataforma para digamos, los que no son empresas hay maneras de verlo directamente, pero obviamente si alguna vez tienen algún problema así o de esa índole, pueden contactarnos también a nosotros o cualquiera que tenga relación directa con TikTok y los podrían ayudar. Ujú. Dice también, ¿qué tal funcionan los videos tipo unboxings en TikTok? Funcionan muy bien. O sea, es que ese tipo de videos, obviamente siempre va a depender del creador de contenido que tengas, pero ese tipo de videos que lo que generan es una interacción constante con el público o ese descubrimiento y donde la persona dice, oye, ¿qué me va a mostrar? Etcétera, etcétera. Y está muy bien hecho desde el punto de vista cercanía, funcionan muy bien porque primero estás ocupando toda la pantalla, tienes toda la atención de la persona y claramente puedes hablar muchísimo de tu producto. Así que sí, funciona. Aquí voy a juntar dos preguntas que están relacionadas. Dice, ¿recomiendan subir más videos netamente de mis productos o subir contenido variado? Y también dice, muchas marcas han implementado mostrar de forma orgánica la vida de sus empleados, equipos de la marca. ¿Ustedes recomiendan ese tipo de contenido?
considerando que Instagram, la identidad de marca es más formal. Correcto, esa pregunta está perfecta. Es justamente así. TikTok no es tan formal como Instagram. TikTok no, muy poca gente se va a meter en tu perfil de TikTok como se meten en tu perfil de Instagram para revisar tu marca, por ejemplo. Entonces, tu perfil de TikTok tiene que entretener. Esta estrategia que han hecho muchas marcas de mostrar a sus empleados, de mostrar una vista un poco más humana, si se quiere, no tan corporativa de la marca, son los que tienen mejor engagement, los que tienen mejor CTR y los que hacen que haya mayor fidelidad en la marca. Entonces, funcionan muy, muy, muy bien. Creo que la otra parte de la pregunta no me acuerdo qué decía Yerka. Y era eso. Ok. Y no, y se recomiendan subir videos netamente de productos o subir contenido variado. No, de producto no. No les recomiendo subir video de producto. O sea, capaz uno si quieren probarlo para ver qué tal les va versus los otros. Pero en TikTok, de verdad, mientras más gente y aparezca en el video, o sea, o mientras más sea humano el video, mucho mejor. La otra pregunta dice si el pixel de TikTok se conecta igual que el de Facebook con la web. Correcto. Sí, Ujú. hay plataformas como Shopify o Vitex, por ejemplo, que ya tienen ya lo puedes agregar directamente, pero digamos si utilizas WordPress o WooCommerce, hay plugins para agregarlo, o si no, puedes utilizar el Google Tag Manager tal cual. Se me había quedado otra pregunta que estaba arriba de esa, que dice, ¿cuántas visitas diarias aproximadas tiene una web que invierte el mínimo de 50.000 pesos? No puedo responder esa pregunta, no sé, porque es que va a depender del asset, de la targetización y Ujú, lo podría buscar. Lo que pasa es que no tengo clientes con esa inversión. ujú. Para trabajar con un influencer, ¿la inversión se hace desde la cuenta propia de la empresa o es el propio influencer quien lo hace? La marca contacta al influencer. El influencer obviamente hace el video y lo sube en su plataforma y eso es algo que tú haces el deal con el influencer y cierras todo con el influencer y por eso le pagas. Pero luego tú le debes pedir en TikTok que te entregue el código de anuncio. Y entonces, para tú luego invertir, aparte de lo que le pagaste al influencer, en un anuncio que propulse eso. Ojo, Ujú, igual vas a tener alcance con lo que haga el influencer. Lo que te estoy comentando ahora es cómo amplificar ese alcance. exacto. Y la última pregunta decía, en caso de representar marcas extranjeras en Chile, ¿es bueno vincularse en TikTok con esas marcas o eh, tiene mejor performance con influencers o contenido orgánico? Realmente va a depender del contenido. O sea, si el contenido es bueno, no importa quién lo haga. Y eso es algo que nosotros hemos aprendido como agencia en TikTok, que a diferencia de Instagram, por ejemplo, donde pesa mucho quién es, porque todavía la comunidad que tiene pesa mucho, en TikTok lo que pesa básicamente es la calidad del contenido y si es gracioso o no, etcétera, etcétera. Obviamente que si alguien Ujú. conocido siempre va a tener impacto, pero si no quieres gastar en eso, por ejemplo, pero tienes un buen equipo creativo y que haga buen contenido, igual te va a ir bien. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Tiempo recomendado para mantener ads activas? Mínimo, por ejemplo, mínimo 7 días como en Meta, o tiene mejor rendimiento con esos 7 días mínimo. Dice, con ese tiempo el algoritmo aprende y tiene mejor rendimiento. Correcto, sí, sí. Obviamente si tienes el Pixel puedes acelerar muchas cosas, pero siempre eso es un tiempo transversal en todas las plataformas. O sea, dale más Ujú. o menos 5 o 7 días. Obviamente si tienes el Pixel se acelera mucho más porque hay mucha data ahí que puedes entregarle, pero sí, más o menos lo mismo. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Te encargo la presentación, Carlos, para poder compartirla y nos estamos viendo en un próximo webinar. Vale, vale. Muchas Muchas gracias. gracias. Éxito a Chao. todos.